¿Qué le pasó a Ronaldo un día antes de la final de Francia 1998? Y que me contó, oye, que tú has tenido una convulsión y todos están de acuerdo que não puedes jogar a final. Muitas pessoas questionam e tal, não tem. Eu vi meu amigo morto. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa eu falar. O Ronaldo ele chega no estádio faltando 50 minutos para o jogo começar. Me está diciendo que está bien y quiere jugar, yo le voy a poner a jugar. Miles de leyendas se contaron sobre esta final. Un jugador que venía destrozando selecciones durante el Mundial de repente se apagó. Horas previas a la gran final entre Francia y Brasil, se daba a conocer que Ronaldo no estaba en la lista de jugadores para jugar en ese partido. No estaba en la plantilla oficial, no había explicación alguna de lo que le estaba pasando. Evidentemente esto llamó la atención de la prensa y explotaron las teorías. El 12 de julio de 1998 Brasil volvió a jugar una final, esta vez con Ronaldo Nazario como máxima figura. En ese instante era el goleador del Inter de Milán y estaba en su mejor momento con solo 22 años. En el día previo a la final, Ronaldo, luego de almorzar, sintió molestias. Comenzó a experimentar un desenlace que pudo ser fatal. La pregunta es, ¿a Ronaldo le dieron algo en el hotel? ¿Se enteró de algo que lo hizo tener una crisis nerviosa? ¿Fue prudente que juegue esa final? Entre tantas teorías o fake news de la época, una de ellas apuntaba a un romance con Susana Werner, su primera novia oficial. Brasileiro gosta de carro. Brasileiro gosta de mulher. Brasileiro gosta de futebol. Brasileiro gosta de Brahma Guaraná. E aí, vai dizer que você não gosta? Gosto. Brahma, o Guaraná do Ronaldinho. Los rumores hablaban que el 9 de la selección brasileña se enteró horas antes de una supuesta infidelidad. Supuestamente, la modelo habría engañado al delantero con un periodista de su mismo país en pleno mundial, con Pedro Vial de O Globo, un famoso ex corresponsal de guerra ya conocido por algunos romances con mujeres de la farándula. La versión cuenta que a raíz de esto Ronaldo tuvo una crisis nerviosa que lo terminó enviando al hospital. A Susana Werner estava fazendo uma reportagem com o Bial no estádio, a câmera foi distanciando, quando distanciou eles se abraçaram. Pero hablemos de la teoría que tiene más fuerza. Posterior al almuerzo, Ronaldo Nazario fue a su habitación a tomar una siesta. Durante el descanso en su habitación, sus compañeros se percataron que algo no estaba bien. Luego de un tiempo, el crack ya tenía varios jugadores cerca de él. Y por supuesto al doctor Lidio Toledo, quien lo atendió en primera instancia. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó? Ronaldo durante el sueño comenzó a convulsionar. A los 10 minutos pues me despierto y estaba el médico, Roberto y otros jugadores que había pasado por el pasillo y que me contó, oye, que tú has tenido una convulsión y todos están de acuerdo que no puedes jugar a la final. Muchos afirman que las convulsiones que tuvo horas antes de la final pudieron terminar de la peor manera para el astro brasileño. Hasta hoy no se sabe qué es lo que le causó al delantero todo esto. Al 9 lo llevaron finalmente a ser atendido, donde le realizaron unos estudios que no indicaron absolutamente nada. Por ende, 50 minutos antes de la final, el atacante llegó al Saint-Denis, donde finalmente saltó a la cancha con el 11 titular. Yo, pero están locos, ¿cómo no voy a jugar a la final? Si estoy aquí, estoy bien. Hacemos la prueba que quieras y que estemos seguros que mi salud está bien, que esté ok. Y luego vamos al estadio que yo voy a jugar sí o sí este partido. Y la otra pregunta es, ¿Ronaldo tenía que jugar estando como estaba la final? Pues, ¿por qué entró? Porque entró. Por que entrou? Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando falar uma coisa pra todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem... Não pode, Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível. Tô aqui porque eu sou homem.
Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa falar. El delantero estaba débil, con un semblante prácticamente amarillo. Ronaldo no estaba bien. En la final se lo vio perdido, errático, no era el mismo que brilló en toda la Copa del Mundo. Ante todo lo ocurrido surgió otra teoría o mito. Una empresa poderosa en el deporte, muy conocida, estaba patrocinando al delantero en ese mundial. Y supuestamente hizo presión para que el delantero juegue la final. Lo que se sabía era que al delantero le pidieron que use los botines. Eso fue confirmado por el mismo Ronaldo, pero nada más que eso. En la época se habló de complot, de la conspiración, la teoría de conspiración, de ventas del Mundial para Francia, para Nike. Y yo tuve que ir en la Cámara de Diputados a explicar qué había pasado en el Mundial, si habíamos vendido el Mundial para Francia y por qué Nike y no sé qué. Unas tonterías. Que saber si o Zagallo fue o no fue mi ver. El resto de la historia se cuenta sola. Zinedine Zidane, con una final prácticamente perfecta, le dio la Copa del Mundo a los galos ante un Ronaldo total y completamente desconocido.